dígame, ¿cómo tengo que subir con esta cosa? Presentación, ¿verdad? Presentar ahora. Sí, Chicos, doctora. para las diapositivas, ahí es, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ay, ay, ay. Voy a abrir entonces, espérame un ratito. Ya. A ver, voy a cambiar, sí. A ver, estoy acá. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo o no? No, doctora. Yo algo estoy haciendo mal. Compartir le pongo, pero no me da la opción, ¿eh? Compartir toda la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Pero te cuento que no me da para la opción de compartir, o sea, no me habilita la opción de compartir. ¿Será que me tienes que dar algún permiso? ¿Quién ha creado el coso? Doctora, ahorita le he puesto como coordinadora. A ver, puede volver a A ver, intentar. no me da. Cancelar, la voy a poner de nuevo. A ver, como una ventana. Tampoco. No me habilita la opción de compartir. Solo me pone como, no me da la opción, pero Doctora, de lo que pone compartir, le sale una vista de su pantalla para... me sale la vista. O sea, estoy viendo ahorita lo que quiero, voy a compartir toda mi pantalla y obviamente ahorita me sale la pantalla del Meet, pero luego la voy a minimizar, yo creo, Sí, pero no apriete me la sale. pantalla. Apriete la pantalla y luego compartir se le va a habilitar. Ya, espera. Entonces, espera un cachito. Para eso tendré que... Y luego la puedo cambiar ya cuando esté adentro, ¿no ven? Sí, La doctora. pantalla. Ya. Ahora sí, ahí va. Sí, doctora, ahora sí. Ahora lo voy a minimizar y ya deberían salir mis diapositivas, ¿no ven? Sí, doctora. Ya. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, doctora. Se ve en pantalla completa, ¿no, chicos? ¿Pasa? Estoy pasando. Sí, pasa. Ya, muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar un poco en lo que ha dejado el doctor Macías. Vamos a darle continuidad, porque en realidad a mí me toca dar también temas benignos y malignos. Yo sé que ustedes han hecho la parte benigna, anemias, y después han empezado con la parte de oncohematología, ¿no es cierto? En la oncohematología han avanzado ya las leucemias agudas y crónicas, y lo que compete es continuar con la oncohematología con los dos temas, además de la leucemia, más importantes, que son linfoma y mieloma, o linfomas y mieloma. Estos dos temas, como son oncohematología, van casados con una forma de tratamiento que se llama trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, esta semana vamos a hacer linfoma, mieloma y vamos a tratar de terminar trasplante. Es un poco largo, vamos a intentarlo. Y la siguiente semana, que ya sería la última, vamos a poner todo lo que nos falta de benigno, que son alteraciones de la coagulación, discrasias hacia la trombosis, hacia el sangrado y transfusión, que también es un montón. Entonces, bueno, vamos a intentar esta semana terminar todo lo que es oncohematología más trasplante de médula ósea, ¿ya? El tema del linfoma es uno de los más largos, y luego el de mieloma da para una sola clase y trasplante da para dos clases también. Entonces, vamos a hacer, yo creo, la mitad del linfoma hoy, la mitad mañana martes, mieloma de una sola el miércoles y trasplante jueves y viernes, ¿ya? Acuérdense que el libro que nosotros utilizamos, o por lo menos
o utilizo yo, creo que también el doctor Macías lo está utilizando, es Hematología de Jesús San Miguel. Todas las diapositivas y también el examen va a estar basado en el libro de Hematología de Jesús San Miguel. Ya tienen una nueva edición. La edición que la tengan gratuita en el internet está bien, ¿ya? Y vamos a avanzar de acuerdo con ese libro. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a empezar con linfoma, que es un tema re bonito. Ustedes saben que dentro de la hematología es enorme, ¿ya? A pesar de que es una subespecialidad, chicos, viene de la medicina interna, a pesar de eso, sigue siendo una rama demasiado grande, ¿no es cierto? Tiene un gran capítulo de patologías de la sangre benignas. Ahí están las anemias en todas sus variedades, que son un montón, ¿verdad? Ahí vienen las alteraciones de la coagulación, tanto lo que lleva a sangrado como lo que lleva a trombosis. Eso se llama estudio de la hemostasia. De hecho, hay hematólogos que solo hacen hemostasia, se llaman hemostasiólogos. En poblaciones muy grandes, en hospitales donde tenemos el lujo de tener 17, 20 hematólogos, obviamente hay algunos de ellos que se dedican a las patologías benignas solamente, ¿ya? Y luego tenemos también un gran capítulo de lo que es medicina transfusional, que ya hoy por hoy es una especialidad por sí misma, ¿ya? Esta especialidad en otros países, la hemoterapia, se hace desde medicina general, 3 años de hemoterapia. No eres hematólogo, eres hemoterapista. Y el hemoterapista tiene todo el campo de lo que significa la transfusión, el ejercicio de la medicina transfusional a pleno, tanto desde un banco de sangre como desde un servicio transfusional. Incluso hoy por hoy, los hemoterapistas o los que están en el área de bancos de sangre y bancos de células, que ahora están los bancos de célula pues, muy en boga, se ocupan también de lo que es criopreservación, aféresis celular, tratamientos innovadores con linfocitos y ya toda esa gama de tratamientos de última generación, células mesenquimales, todo eso puede hacer alguien que se dedica a la rama de la hemoterapia. No tenemos en Bolivia ni un solo hemoterapista graduado formalmente, ¿no? La hemoterapia es una especialidad de 3 años. Sí hay médicos generales que hacen un entrenamiento en transfusión para hacerse cargo, digamos, de un servicio transfusional, pero un hemoterapista graduado como especialidad no tenemos uno solo en Bolivia, ¿no? En cuanto llegue, pienso que puede poner orden a todo lo que es medicina transfusional, que está muy bien, está bastante bien organizado, pero está comandado por bioquímicos. Los bioquímicos hacen una especialidad que se llama inmunohematología, que es todo lo que tiene que ver con los grupos sanguíneos y las alteraciones inmunológicas sanguíneas dentro de lo que es grupo sanguíneo, y se han hecho cargo de los bancos de sangre, pero no tenemos clínicos en los bancos de sangre, eso es muy importante. Si no me escuchan algo, me van a hacer dar cuenta, ya cuidado que me van a hablar después, cuando terminemos, no me decían, no escucho nada, me van a hacer dar cuenta. Después tenemos el plato fuerte de la hematología, que es la oncohematología. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores, yo sé que los que han rotado conmigo ya se dan cuenta, pero quiero que sepan que cuando uno habla de cáncer y cuando uno habla de tumores, lo primero que tiene que determinar es el origen de los tumores, de dónde viene, porque puede venir absolutamente de cualquier parte del cuerpo, no importa su localización, puede estar en la cabeza y venir del riñón, sin problema. Entonces, el que estudia el origen de los tumores es un médico que se llama médico patólogo. El patólogo va a precisar que algún especialista saque un pedazo de ese tejido, suelen ser los cirujanos, pero en nuestro caso en hematología también sacamos de médula ósea, lo hacemos los hematólogos y así. Un otorrino sacará de la nariz, un neurocirujano sacará un pedazo de cerebro, bueno, de donde sea que salga la muestra, el patólogo es el que se va a encargar de decir cuál es el origen de ese tumor, qué célula es la que está causando o la que ha sido afectada por el cáncer, ¿entienden? Y cuando sucede eso, ahí es donde podemos dividir a los cánceres en 2 grandes grupos. Esto nunca se olviden, hay 2 grandes grupos de cánceres o de tumores. Cuando ese patólogo encuentra una célula y dice, ay, esta célula pertenece a un órgano sólido, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón, o sea, esas células están en ese tumor donde sea que esté, eso se denomina un tumor sólido o un cáncer sólido metastásico o primario, ¿no es cierto? Y el cáncer sólido o el tumor sólido es rama del oncólogo clínico, chicos. El oncólogo clínico se ocupa de los tumores sólidos, donde sea que estén, sólido, ¿ya?
Cuando vemos un tumor, por ejemplo, en el cuello, como vamos a ver ahora, en un ganglio o en la médula ósea o tal vez incluso en cualquier otro tejido que no es hematopoyético, pero encontramos una célula que viene de la sangre, un linfocito, un mielocito, cualquier cosa que venga, ese tumor es un tumor hematopoyético. Y entonces tiene que ir al hematólogo, porque el hematólogo es hemato-oncólogo, porque dentro de su formación hace oncología fuerte, ¿entienden? Entonces, ahí es la primera división. Y eso les va a tocar mucho a ustedes. Cuando sean médicos generales, seguramente van a ver o van a participar en el inicio del diagnóstico de un cáncer. Entonces, lo primero es identificarlo, hacer biopsia, mandar a un patólogo entrenado en oncología, de preferencia, ¿no? Tenemos pocos patólogos acá y que el patólogo determine si ese tumor es un tumor sólido, irá al oncólogo clínico, si es un tumor hematológico o de una célula de la sangre o de la hematopoiesis, irá al hematólogo, ¿me entienden? Así. Entonces, los tres cánceres más frecuentes en hematología o los tumores hematopoyéticos más frecuentes son todas las variedades de leucemia, de las han debido ver, leucemias agudas, crónicas, mieloides, linfoides, y esas son las leucemias, los linfomas, que son más de 50 variedades, cada día van aumentando, bueno, cada año van aumentando, y corresponden a los tumores que vienen del ganglio linfático o del linfocito como tal. Puede no estar en un ganglio, puede estar en otro órgano, pero viene del linfocito. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y las discrasias de células plasmáticas o la afección de cáncer por la última etapa del linfocito B, que es la célula plasmática. Cuando se enferma esa célula plasmática da origen a una enfermedad que se llama mieloma múltiple y a unas primas hermanas que son un poco complejas, pero la más representativa es el mieloma múltiple. Entonces, esas tres enfermedades oncológicas, leucemias, mielomas y linfomas, son dominio o territorio de la oncohematología o de la hematología. ¿Ya? Bien, entonces, esta es súper frecuente. En el adulto es posible que esté más frecuente incluso que la leucemia. En los niños, acuérdense que las leucemias agudas son bien frecuentes, ¿no es cierto? La gran mayoría, por suerte, tienen un curso bastante benigno, o sea, son de buen pronóstico en el niño, ¿no? Entre 1 y 10 años. Cuando es muy chiquitito y es más grandecito, ya no va tan bien. Y en el adulto, no, lo más frecuente no es la leucemia, es el linfoma y los linfomas y los mielomas múltiples. Entonces, miren que hasta tiene un día de celebración de los sobrevivientes, ¿verdad? O que se recuerda a los que han perdido la lucha contra esta enfermedad que se llama linfoma, es en septiembre. Casi todas las enfermedades hematológicas tienen su día de septiembre. Es nuestro mes de las enfermedades hematológicas. Y es el 15 de septiembre. Entonces tiene este su lacito verdecito y vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Entonces hemos dicho así, concepto general, es un grupo heterogéneo de neoplasias de linfocitos que proliferan en los ganglios linfáticos y en otros órganos linfoides, pero también pueden infiltrar la médula ósea, pueden infiltrar todo lado, es muy heterogéneo, ¿ya? Pero ¿quién está afectado, chicos? Está afectado el linfocito. Entonces el patólogo cuando abre ese tumor, donde sea que esté, va a ver un montón de linfocitos y ya va a sospechar que se trata de un tumor hematológico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que, como ustedes saben, el ganglio linfático tiene un rol fundamental en algo que no vemos, pero nos protege de todo y hace que sobrevivamos en este mundo, que se llama sistema inmunológico, ¿no es cierto? La inmunología es una rama que no la estudiamos a fondo, es algo de lo que siempre observamos en medicina interna, que no se le da la importancia, que tiene una importancia fundamental para nuestras vidas y también para el estudio de la medicina y para el desarrollo de la ciencia, ¿ya? El ganglio linfático es una estructura pequeña, vamos a ver acá, miren, es una estructura pequeña, circular, están siempre en grupos, ¿viste? Tienen grupos ganglionares cervicales, axilares, mediastinales, retroperitoneales, inguinales. Hay algunos órganos que también son de parte del sistema linfático, por decirlo así, pero los que más se afectan en el linfoma son los ganglios linfáticos, estructuras pequeñas de más o menos 1 centímetro de diámetro, que tienen un papel fundamental en la inmunidad. ¿Por qué? Porque ahí en ese gangliecito tan chiquitito, todos tenemos ganglios, ¿no? Ojo, no nos palpamos porque somos medio gorditos, pero todos tenemos ganglios. No es que solo tienen ganglios los que tienen linfoma, no, todos tenemos ganglios linfáticos y en condiciones normales se ocupan de la inmunidad. Ahí adentro del ganglio linfático ocurren procesos muy importantes de la inmunidad, como que, por ejemplo,
El más importante probablemente, convertir al linfocito B, que sale de la médula ósea, sale maduro, pero sale sin experiencia, se llama naïf, inocente. Quiere decir que no sabe lo que está pasando y tiene que ir a aprender ahí al ganglio linfático lo más importante para la vida del ser humano, que es reconocer lo nuestro y atacar lo ajeno. Eso nos va a lograr que nosotros sobrevivamos, ¿no es cierto? Ahí en el ganglio aprende. En base a mutaciones somáticas, se llama a hipermutaciones somáticas, quiere decir cambios constantes del ADN, cortes del ADN constantes. En este momento estamos cortando ADN todo el tiempo en ese lugar, por eso es un lugar de riesgo para el cáncer. Y estamos convirtiendo a ese linfocito en un linfocito que sabe reconocer lo ajeno. No me va a atacar a mí, va a atacar a todo lo otro. Por ejemplo, yo me pongo un lente de contacto, gracias a ese linfocito que ha aprendido lo que tiene que hacer en el ganglio linfático, mi ojo se va a poner rojo y va a decir, no, esto no es mío. Y está bien, va a atacar lo ajeno, pero no me va a atacar a mí. Todos los linfocitos que no cumplen esta función son eliminados, parte fundamental del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, da en ese linfocito que está pasando en ese momento en un ganglio linfático. Gravísimo. Está afectando la inmunidad, pero en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente va a tener manifestaciones clínicas, que vamos a ver aquí, por ejemplo, la manifestación clínica, digamos, predominante es el aumento de los ganglios linfáticos o las adenomegalias o adenopatías. Miren acá, este señor está muy feliz, pero tiene una adenopatía terrible. Acá y acá, ¿no ve? Ese, por suerte, es la manifestación más frecuente. ¿Por qué por suerte? Porque no solamente la podemos ver nosotros, la puede ver el paciente. Entonces, se alarma y va a consultar rápidamente. Pero a veces los ganglios que aumentan de tamaño están en lugares que no podemos ver, que nos va a dar otro tipo de manifestaciones y tal vez nos lleve a un diagnóstico más larvado, más largo, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos dicho que el sistema inmunológico tiene dos funciones principales, ¿no es cierto? O tiene dos formas de defendernos. Primero tiene la inmunidad innata, que es esa inmunidad. Esto lo han leído en algún momento en su formación y yo sé que lo han leído en dos patadas y no le han dado la importancia. Es muy importante. Y tienen que leer inmunología. Por más que no haya la materia o la materia como tal o no avancemos inmunología como tal, tienen que agarrar un libro de inmunología y leerlo porque es la base de la medicina del futuro. Yo les aseguro que va a ser así. Y ustedes van a vivir esa era que va a ser súper emocionante porque van a conseguir tratamientos en base a lo que es el poder de los linfocitos para atacar. Entonces, la inmunidad innata es esa inmunidad con la que nacemos, que nos han regalado, que no hemos pedido y que nos ha llegado. O sea, nacemos y ya la tenemos. Nos da una infección al nacer, pues nos hacen caer al balde y nos sacan un chinchón. Entonces, eso nos va a defender la inmunidad innata, porque vamos a tener células que de por sí van a ir a atacar, ¿no es cierto? Como los neutrófilos, como algunos macrófagos, que van a ir a morir, ¿no es cierto? Directo a morir, no van a crear ningún tipo de ciencia, solamente van a ir a morir. Esa es la inmunidad innata con la que hemos nacido, primitiva, ¿no es cierto? No requiere presentar al antígeno, no va a crear memoria ni nada, pero sí nos va a salvar de morir. Y estas son las células más importantes, sobre todo el neutrófilo, por eso acuérdense que los neutrófilos son las células de primera defensa y son abundantes, representan el 80% de los linfocitos blancos, de los glóbulos blancos, ¿no ve? Y luego tenemos esta que es la inmunidad adaptativa. Esta ya es mucho más importante. Esta ya es una inmunidad que nos las vamos a ganar con el tiempo. Nosotros vamos a producir en la médula ósea a través de la hematopoiesis linfocitos B y linfocitos T producidos por la línea linfoide. La línea linfoide se ocupa solo de eso porque es muy difícil producir linfocitos. Los linfocitos T se van a ir al timo y los linfocitos B se van a ir al ganglio linfático. Y ahí van a aprender lo más importante, ¿no es cierto? Reconocer lo propio de lo ajeno, aprender a crear anticuerpos, aprender a no atacarnos a nosotros mismos y se van a convertir en células súper especializadas, no tanto los linfocitos T, que se convierten en natural killer, en T helper, o los linfocitos B que se van a convertir en célula plasmática y van a aprender a producir anticuerpos, ¿no es cierto? IgG, IgM, inmunidad, o sea, defensas a largo plazo, memoria, IgG o activadas de inmediato IgM. ¿Okay? Entonces, esto sucede en el ganglio linfático. Por eso es tan grave que nos enfermemos de un linfoma, porque todo esto se va a ver afectado.
ya sea tanto por la enfermedad como tal y después por la quimio que le vamos a hacer. ¿Dónde empezó toda esta historia? Bueno, pues la historia de la medicina es bien interesante. En todas las ramas es interesante leerla. Hay libros de historia de la medicina y nosotros a veces vivimos tan enfrascados en querer aprobar y pensamos que eso nos va a hacer personas más importantes. No, o sea, hay que saber de todo. Y si ustedes leen la historia de la medicina, se van a dar cuenta que es fabulosa en todos sus aspectos. Y antes, miren, en estos años, estamos en el 2020, ¿cuánto estamos? 22. En el 1882, chicos, ¿cuántos años han pasado? Que ya había un doctor que se llamaba Thomas Hodgkin, que describió el linfoma por primera vez y dijo, bueno, yo veo gente que entra a mi consultorio, veo pacientes que tienen adenopatías, tienen tumores en los lugares ganglionares y describe, son así, así, y seguramente se morían, ¿no? Y decía, bueno, y estos pacientes se mueren, entonces asumen que es una neoplasia, ¿no? Un cáncer. Unos años después, dos patólogos, Reed y Stenberg, miren los años muy cercanos, van estudiando estos ganglios linfáticos. Acuérdense que antes todo se hacía post-mortem, ¿no? O sea, todos eran forenses porque se moría y en base a la disección averiguaban qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, estos doctores, la doctora Reed en 1900 y el doctor Stenberg, encontraron que en esas tumoraciones ganglionares había una célula predominante que era muy linda, que la denominaron célula de Reed-Stenberg, ahora la conocemos así, pero era un linfocito grande, miren, una célula grande, con dos núcleos importantes, parecía un búho, ¿no? Y dijeron, bueno, todos los tumores ganglionares que tengan estas células se van a denominar enfermedad de Hodgkin. Y lo que no tenga esta célula se va a determinar enfermedad o linfoma no Hodgkin. ¿Ven? Como ven, la primera clasificación, que fue hace más de 100 años, no tenía ninguna implicancia en el pronóstico. Por eso no es que es peor que tenga Hodgkin o no Hodgkin, es una clasificación totalmente nominal. Ambos tienen un tratamiento diferente porque hay que atacar esta célula en el caso del Hodgkin y en el caso de no Hodgkin hay que ver qué célula hay que atacar. Son tratamientos diferentes, ambas tienen variedades un poco más indolentes y ambas tienen variedades muy agresivas, pero no tiene ninguna implicancia el que sea Hodgkin o no Hodgkin, ¿ya? Bien, entonces, bueno, no tiene ninguna implicancia en gravedad de por sí, hay que estudiarlo más. Después de eso vinieron infinidad de clasificación, chicos. A partir de ahí ha sido una tortura de aprenderse un montón de clasificaciones porque imagínense que hay más de 40 variedades de linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin con sus 5 variedades clásicas. Y incluso, aunque sean variedades similares, por ejemplo, todos los linfomas no Hodgkin difusos a células grandes B, entre ellos resulta que no son iguales. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque unos sobreviven y otros no. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de clasificar y clasificar y clasificar? Tratar de identificar los grupos de peor pronóstico para cambiar el tratamiento, no darles lo mismo a todos, ¿entienden? Ese es el objetivo del cáncer, de la clasificación del cáncer. Darse cuenta de antemano quién va a ir bien y quién va a ir mal. ¿Se dan cuenta? Ese es el, el objetivo todavía inalcanzado de la oncología, no solo de la hematoncología, de la oncología clínica también. ¿Qué más no quisiéramos nosotros que saber de antemano cuál se va a morir y cuál no para darle más armas al que tiene peor pronóstico? De eso se trata. Y por eso se clasifica tanto, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo van clasificando. Pero no es tan fácil. Por eso el cáncer sigue siendo una enfermedad mortal, ¿no es cierto? Que tiene un límite en la ciencia. Bien, entonces esa fue la primera clasificación. Linfoma no Hodgkin y enfermedad de Hodgkin o linfoma Hodgkin, ¿no es cierto? Muy bien, existen, esta es antigua, esta diapositiva, más de 40 variedades. Ahora tenemos del linfoma no Hodgkin, ¿no es cierto? Y 5 variedades clásicas del linfoma de Hodgkin. Más allá de entender las clasificaciones, tenemos que entender la fisiopatología, que es lo que vamos a explicar ahora. Hay muchas variedades. La última variedad que se encontró antes de la pandemia fue el linfoma no Hodgkin anaplásico asociado a prótesis mamarias, ¿no es cierto? Mujeres que desarrollaban linfomas después de la colocación de prótesis. Esa es la última variedad, ¿no? Pero como ven, se va actualizando todo el tiempo. Bien, ¿cuál es la presentación, chicos? Y aquí es donde tienen que poner atención, porque todos ustedes se van a enfrentar en algún momento a una tumoración. Tenemos que por lo menos tener en nuestra cabeza, a ver, tumores. Tumores tengo que biopsiar. Si sale una célula de un órgano sólido, tumor sólido, oncólogo clínico.
sale una célula del sistema hematopoyético, tumor hematopoyético, hemato-oncólogo. ¿Me entiendes? Es lo primero que tenemos que dividir, tener una orientación. ¿Cómo se va a presentar ese paciente? Si es un linfoma, lo más probable, gracias a Dios, es que tenga adenopatías visibles. ¿Ya? Como pueden ver acá, tenemos adenopatías en la ingle, enormes. Tenemos adenopatías en cuello. Miren, esto es enorme. O sea, ¿cómo no lo vamos a ver, no? Y claramente el sistema ganglionar está ahí. ¿Qué más puede estar ahí? Tal vez la parótida más arriba, tal vez la tiroides, pero igualmente va a ir a una biopsia, ¿no ve? Nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, la presentación más importante son adenopatías visibles en cualquier cadena ganglionar, ¿ya? Cuando yo veo un paciente con adenopatías, está bien, estamos avanzando linfoma y tengo que pensar en un linfoma, que es un cáncer de los linfocitos que afecta al ganglio linfático en su tamaño. Perfecto, tengo que tener eso en la cabeza. Pero también tengo que tener cosas, digamos, más frecuentes y más obvias, ¿no ven? Cuando tengo una adenopatía o una adenomegalia, tengo que cerciorarme, al menos al examen físico, que no estemos frente a un cuadro infeccioso descontrolado, ¿no es cierto? Porque también una adenomegalia puede representar una infección. ¿En quiénes tengo que poner más atención cuando veo una adenopatía que no me tengo que sospechar alguna otra cosa más allá del linfoma, sobre todo en la gente joven, en los niños, en los adolescentes? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico es todavía un poco más inmaduro, chicos. Entonces, probablemente una infección de la garganta descontrolada en un niño haga que tenga adenomegalias, ¿no es cierto? Más que un adulto. Un bebé, ¿no es cierto? Puede tener la garganta roja, una faringitis pultácea y va a tener adenopatías. Entonces, mi examen físico va a determinar si debo sospechar primero de una infección o definitivamente debo ser más mal pensado ir directamente a una biopsia. ¿Qué más nos va a hacer dar cuenta? Cuando hay una infección, cuando se trata de un cuadro infeccioso, ese ganglio va a ser doloroso, va a estar rojo, va a doler. De hecho, el niño o la persona va a tener dolor, va a venir por dolor. En el linfoma, el ganglio no duele, es movible, es bastante consistente, es firme y se mueve, ¿no es cierto? Y no duele. En general no viene por dolor, viene por el aumento de tamaño, pero no viene por dolor. Entonces, cuando un ganglio está caliente y doloroso, bueno, me quedo un poco más tranquilo porque es probable que sea una infección. Le busco por la garganta, o si es en la axila, le busco heridas, o tal vez un ganglio inguinal le busco una enfermedad pélvica infecciosa, un flujo vaginal o una infección urinaria. Puedo buscar un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, en mi cabeza siempre tiene que estar la posibilidad de que sea un cáncer, ¿no es cierto? Peor si son tremendas adenopatías que no duelen y en gente mayor. Otra cosa que tiene que pasar por mi cabeza cuando estoy viendo una adenopatía o una adenomegalia es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, que es endémica para Bolivia, que se llama tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis tiene también una forma ganglionar, que puede ser que esté yo frente a una forma ganglionar, ¿no es cierto? Igualmente, por suerte, la biopsia también me va a identificar si es un origen tuberculoso, ¿no es cierto? Así que de cualquier manera la biopsia voy a tener que seguir a una biopsia, ¿ya? Ahora, ¿qué más tengo que ver? Si yo estoy sospechando de que esto es un cáncer, seguramente ese paciente no solamente tendrá una adenopatía. ¿Por qué? Porque los cánceres, chicos, no vienen solitos como cáncer, ¿me entienden? O sea, no es solamente un tumor andando por el hospital, es un contexto, ¿me entienden? El cáncer es una enfermedad de consumo, una enfermedad que va a evitar que el paciente logre nutrirse adecuadamente, va a consumir todo lo que tiene. Por ende, el paciente con cáncer va a presentar un signo muy típico que es baja de peso sin explicación. Cada vez que ustedes vean a una persona que ha adelgazado en muy poco tiempo, sin una explicación creíble, o sea, no está en dieta, no ha hecho ejercicio, no ha estado en huelga de hambre, no ha estado sin dientes y no ha estado comiendo, o sea, algo que explique una baja de peso, tienen que pensar que puede tratarse de una neoplasia de cualquier lugar y tienen que investigar una neoplasia. Entonces, la baja de peso es algo bastante frecuente en los pacientes con cáncer. De hecho, lo llamamos nosotros en la jerga oncológica, se llaman síntomas B. Los síntomas B son tres cosas: baja de peso sin explicación, sudoración nocturna o febrículas.
Esas tres cosas, más una tumoración, nos tienen que hacer buscar un diagnóstico oncológico, o tal vez incluso sin tumoración, pero tiene las tres cosas, tengo que buscarle cánceres frecuentes, si es hombre, útero, mama, perdón, si es mujer, útero, mama, si es hombre, próstata, colon, pues tengo que buscar, porque seguramente algo hay detrás de eso. A eso le sumamos que puede llegar a tener un poco de anemia, tenemos que buscar un cáncer. O en este caso, si viene con unas adenopatías de ese tamaño, obviamente ya sé por dónde voy a buscar y seguramente si no hay ningún contexto infeccioso obvio, voy a ir y en un adulto seguramente más rápido iré a una biopsia ganglionar. Bien. Por ejemplo, es una paciente que también tiene adenopatías. Ya, acuérdense que los ganglios no solamente son cervicales, también hay ganglios mediastinales que no los vemos. Pero claramente esta paciente, si le haríamos una tomografía, esta paciente llegó fallecida al hospital. Entonces, miren cómo se está ulcerando. Todos los tumores que son demasiado grandes tienden a ulcerarse a través de la piel. Entonces, seguramente si le hacemos una tomografía post-mortem, podremos ver que hay una masa mediastinal enorme, ¿no? Eso es muy probable y ha sido la causa de su fallecimiento. Entonces, miren cómo se presenta con adenopatías. No olviden estas imágenes. Adenomegalias enormes, no dolorosas, firmes, movibles y con un contexto peligroso de baja de peso, sudoración nocturna, febrícula y también algunos pacientes con linfoma presentan prurito, les pica la piel. Bien, esta es una imagen que les he puesto para ver un poco los detalles de una biopsia. Ahí parece que estuviera sacando un ángulo, pero ¿a qué voy? Cuando uno solicita una biopsia de cualquier tejido que sospecha que es un cáncer, si se trata de un ganglio linfático, tenemos que tratar de ver que el cirujano, por eso hay principios en cirugía oncológica, saque un ganglio completo o finalmente una muy buena muestra. Hoy por hoy, el diagnóstico del linfoma se hace aún en tejido, en un ganglio entero, ¿no es cierto? Ahí el patólogo va a tener toda la superficie para poder mirar y cortar un ganglio transversalmente y ver morfológicamente dónde puede estar ubicada la acumulación de linfocitos, porque dependiendo del lugar dentro del ganglio, también hace a la clasificación. Otra cosa que es importante en cirugía oncológica es saber que a veces cuando uno va a disecar los ganglios o cualquier masa tumoral, uno evita el bisturí caliente, ¿no es cierto? El electrobisturí, porque puede dañar los bordes y los bordes en oncología son importantes. El patólogo te va a informar siempre bordes libres, bordes comprometidos para que tú sepas la expansión, ¿no es cierto? Tanto en ganglio no importa, más importa en órgano sólido. Entonces son algunos principios de la cirugía oncológica que todos debemos de respetar. Pero hoy por hoy, las biopsias ganglionares deben de hacerse de preferencia de ganglios completos y también y buenas muestras como para poder hacer todos los estudios que ahora vamos a ver a continuación, ¿ya? A veces también los ganglios, espérame que me están llamando mucho. A veces también las adenopatías cuando crecen en lugares que no se ven ante nuestros ojos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, este es el mediastino, ¿no? Aquí está dada vuelta la radiografía. Pero este es el mediastino. El mediastino tiene una carga importante de ganglios. Entonces, cuando los ganglios crecen en el mediastino, van a crear esta tumoración. Y yo cuando veo esta radiografía, lo único que puedo decir, tiene un mediastino ensanchado. Mire, porque debería ser así, ¿no? Aquí está el corazón, así. Y aquí perdón. Aquí delgadito y ahí ancho. Entonces, lo único que puedo decir, tiene un mediastino ensanchado. Rápidamente iré a una tomografía, ¿no? Porque tengo que ver qué son, qué es, de dónde viene la masa, ¿no? Entonces, este paciente obviamente no se va a ver los ganglios, pero este paciente, ¿qué va a poder referir? Seguramente referirá toda la sintomatología relacionada con la parte pulmonar, ¿no es cierto? Tos, flema o tal vez disnea, desaturación, como está una masa infiltrando, fácilmente puede hacerse una neumonía, por ahí tener fiebre, ¿no es cierto? Entonces, y seguramente va a tener síntomas B, baja de peso, febrícula, sudoración nocturna, ¿no es cierto? Entonces me va a llevar a hacerle los estudios y rápidamente me puede advertir que hay algo ahí en el mediastino. En una tomografía esto se vería mucho mejor, ¿verdad? También pasa eso en el abdomen. La cadena más importante de ganglios abdominales es retroperitoneal. ¿Qué quiere decir eso? Que está detrás de todos los intestinos, detrás de todo, está bien pegada a la columna, miren.
Entonces, no voy a ver, hasta que sea una masa enorme por ahí, no la voy a poder ni palpar, ni siquiera en la ecografía va a salir. Es difícil de ver estos ganglios. Entonces, seguramente este paciente se presentará con síntomas como dolor abdominal o puede tener una obstrucción intestinal, ¿no? Porque estas masas van a crecer y van a aplastar literalmente los intestinos y los pueden obstruir, hasta los pueden perforar. Entonces puede haber dolor abdominal, puede haber distensión, puede haber falta de eliminación de heces, de gases, que eso ya significa una obstrucción intestinal. También puede aplastar el uréter, entonces habrá hidronefrosis, insuficiencia renal, aumento en la creatinina, infecciones urinarias. Todo tipo de cosas pueden haber con el aumento de los ganglios a nivel retroperitoneo, ¿no es cierto? Y eso ameritará que haga yo estudios y que me dé cuenta de que están aumentados los ganglios linfáticos y que tenga que ver la manera de biopsiar. Ojalá tuviera algo más periférico para que la biopsia sea más fácil. Si no, tengo que ir a una cirugía y sacar estos ganglios, ¿ya? Hay algunos tipos de linfomas que tienen compromisos que no son ganglionares, ¿no es cierto? Sobre todo los linfomas de estirpe de peor pronóstico, más malignos, por decirlo, más agresivos, van a tender a afectar zonas no ganglionares, ¿no es cierto? Y una de las zonas que pueden afectar es la piel. Entonces, como ven acá, estas son lesiones que parecen inocentes, ¿no? Uno puede, cuando está en su año de provincia, puede decir, bueno, será un hongo, será una psoriasis, será un eczema, será de contacto, será alérgico, será tóxico. Entonces es difícil poder adivinar qué es lo que está pasando en la piel, qué es lo que pasa muchas veces. A veces sin clasificar adecuadamente las lesiones porque no somos especialistas o porque no tenemos acceso a un especialista, tendemos a dar cremas, que las cremas tienen un componente muy importante, que es el corticoide, ¿no? ¿Por qué el corticoide es importante en oncología? Porque es un excelente medicamento adyuvante de las quimioterapias, chicos. Entonces, los corticoides nosotros usamos en oncología para ayudar a reducir tanto el tamaño de los tumores, sobre todo en hematología funcionan muy bien, y la inflamación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nuestro esquema estrella para el linfoma no Hodgkin es el R-CHOP. La P es de prednisona, ¿no es cierto? Y así muchos esquemas llevan dexametasona, prednisona o algún otro corticoide. Por eso, si yo le doy una crema con corticoide, probablemente logre hacer que desaparezca, ¿verdad? Pero si era una eczema, perfecto. Si era una alergia, también. Pero si era algo malo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Y después va a volver en toda su expresión. Lo mismo pasa con los ganglios en cuello. Cuando yo verifico que no estoy seguro si es una infección y no biopsio, probablemente le doy un poco de corticoide, que aquí se usa muchísimo, dar dexametasona intramuscular con penicilina, ¿no? Es la clásica, penicilina más dexametasona, ¿no? Eso puede hacerme incluso disminuir ganglios que son malignos y luego me voy a encontrar con algo mucho peor después. Entonces, mucho ojo con los corticoides. El corticoide es un excelente medicamento que siempre te hace quedar bien en todo lado, porque funciona muy bien, es un excelente antiinflamatorio, ayuda con los dolores, con la inflamación, pero hay que utilizarlo en contextos de mucha seguridad, cuando yo sé exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, una laringitis de un cantante, ya sé qué es eso, me la doy y seguro va a cantar esa noche y me va a agradecer, pero yo ya he descartado un montón de cosas y no le voy a dar a ciegas, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con esto, porque puede tratarse de una enfermedad maligna. Cuando no sé qué hacer, bueno, o mando al especialista, o por lo menos intento hacer una biopsia. La biopsia de la piel es un pedacito de piel que se saca con un aparatito muy facilito, es como un lapicerito que se hace un pequeño punch y se saca y se sabe de qué se trata. Y si no, trato de mandarlo al dermatólogo. Esto no es una urgencia para nada, se puede programar, pero hay que tratar de llegar al final de todo esto. Y el patólogo ya me dirá, ah, no, es un eczema, es esto, es lo otro, ¿no? Entonces, eso es bueno. Pero miren cómo se puede presentar y suelen ser los más agresivos, ¿eh? Los que se presentan en piel. Bien. Este otro, como pueden ver, este es un codo. Yo que saco tan buenas fotos, no le saco a su mano para darme cuenta, pero esto era un nódulo subcutáneo, porque esta zona no es ganglionar, ¿no es cierto? El codo no es una zona ganglionar como tal, hay ganglios, pero no tantos. Entonces, tenía un nódulo subcutáneo, se ha parecido extraganglionar, un nódulo subcutáneo. Y ha crecido aparentemente muy rápidamente,
hasta convertirse en esta monstruosidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hemos hecho la bueno, le hicieron la biopsia ya en su pueblo, mandaron a un patólogo, pero lamentablemente biopsiaron solamente material necrótico, ¿me entienden? Y el patólogo en una célula muerta no va a ver nada, por eso hasta parece hay que tener un poco de idea, ¿no? Hay que sacar de varios lugares, ¿no? Incluso tejido sano. Cuando uno hace biopsias, esos son los conceptos de la cirugía, ¿no es cierto? Saca de aquí, de allá, de más aquícito, de esta zona sana, zona enferma. Va sacando y finalmente eso se hizo y resultó que se trataba de un linfoma no Hodgkin agresivo, ¿no? Se inició quimioterapia, se logró remitir por completo, incluso quisimos hacerle un injerto porque había perdido toda la piel y después de que ya el señor estaba perfecto, se perdió, no completó su quimioterapia y seguramente le habrá ido muy mal porque era una zona extraganglionar y todos los linfomas que se lanzan a zonas extraganglionares suelen ser muy agresivos. Otro lugar donde puede afectar el linfoma es más una variedad específica de linfoma que se llama linfoma no Hodgkin MALT, que le gustan las mucosas, ¿no? De afección de mucosas, es el estómago, el duodeno, a veces el par, a veces la mucosa del ojo, pero mucho más el intestino, ¿no? Entonces, no solamente el linfoma MALT puede afectar, puede ser cualquier linfoma en el intestino, puede dar, pero una variedad muy asociada es el linfoma no Hodgkin tipo MALT, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a sospechar esto? Seguramente el paciente tendrá que ir, el paciente te habla, ¿no es cierto? Su cuerpo habla, su anamnesis es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces hay que preguntar, hay que darle importancia y decir, a ver, ¿qué es lo que tiene usted? Seguramente este paciente se quejará de gastritis, se quejará de ardor, dolor urente, se quejará de reflujo, tal vez se quejará de que a veces puede incluso, estas lesiones pueden sangrar y puede llegar a ir al baño con melenas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de afecciones gastrointestinales. Pero además, si yo indago bien, probablemente este señor me diga, y además, doctora, además de estar tan mal de la gastritis, me han dado omeprazol por 6 meses. Le han dado omeprazol por 6 meses, nadie lo ha estudiado, ¿no? Muy mal, ¿verdad? Me han dado omeprazol, me mejora y todo, pero le cuento que estoy tan mal que ya no estoy trabajando, o sea, no puedo ya. Entonces, ha dejado de hacer sus actividades normales. Eso no es normal. Eso amerita estudio. He bajado de peso, puede ser, he dejado de comer, he bajado de peso, me siento débil, creo que tengo sudoraciones en la noche, listo, estamos frente a algo que es grave, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo pues volverle a dar omeprazol, ¿no? Lo que tengo que hacer es investigar. ¿Y cómo se investiga el intestino, el tubo digestivo? Se investiga a través de estudios de endoscopía alta y endoscopía baja. ¿Qué es esta, no? Una endoscopía alta donde vamos a ver con las cámaras claramente que hay una afección, ¿no es cierto? La mucosa tiene que ser rosadita, ni siquiera es esta, ¿no? Es un rosado como de su boca de ustedes, ¿no? Ese rosado sano. Ya cuando uno ve este tipo de lesiones, mínimamente sospecha una enfermedad oncológica, que puede ser un cáncer de estómago, o llevarme la sorpresa de que es un linfoma gástrico, ¿no? En vez de ver aquí células de anillo de sello, el patólogo va a decir, no, no es anillo de sello, no es un cáncer de estómago, veo linfocitos, entonces es un linfoma. La variedad ya la determinaremos. Entonces, tengo que hacer estudios de endoscopía con biopsia alta y baja, ¿no? Para buscar todos los rincones. Bien, entonces ese es un linfoma muy típico. A veces los linfomas buscan lugares totalmente atípicos. El linfoma primario de mama es rarísimo. Cuando uno ve un tumor de mama, sospecha de un cáncer de mama, pues, ¿no? Pero acuérdense que la biopsia es fundamental. Entonces, cuando se hace la biopsia, se determina qué tipo de tumor es. Y en este caso era un linfoma que solo estaba en ese lugar, no había ganglios en ningún lugar, ni otra afección tumoral ganglionar, entonces se ha determinado que era un linfoma primario de mama, o sea que apareció ahí primero, lo cual es raro. Baja de peso, sudoración nocturna, febrículas, más esta masa, más un patólogo que dice que es un linfoma, entonces hay que ir a un tratamiento específico para linfoma. Pero ven cómo a veces puede ocupar lugares complejos, ¿no? Lo primero que uno piensa aquí es cáncer de mama. Entonces hay que biopsiar una biopsia importante para que puedan hacer la diferencia clara entre un cáncer de mama y un linfoma, ¿ya? A veces también los linfomas pueden afectar a superficie, a otro tipo de estructuras. De hecho, hay el linfoma no Hodgkin T nasal,
que afecta a las estructuras nasales, ¿no es cierto? Puede ser de esta manera exterior, pero mucho más frecuente interior, ¿no es cierto? Aquí ya vemos una cosa medio extrema. Pero ¿qué es lo que pasa con este paciente? Que ha tenido la manifestación más común del linfoma nasal, que comienza con pólipos nasales. No es que todos los pólipos son cáncer, no, pero todas las masas hay que estudiarlas, ¿me entienden? Y más ahora que tenemos patología a disposición. Antes, en nuestras épocas que no había patólogos, no había biopsias, podríamos intentar solucionar de otra manera. Hoy por hoy, toda lesión tumoral, por más pequeña que sea, lunares sospechosos, cualquier lesión tumoral que eleve alguna sospecha, es mejor estudiarla con patología, ¿no? Entonces, esta señora comenzó con pólipos nasales, se le tapaba la nariz, fue al otorrino, el otorrino hizo una práctica que es muy común, que es quemarle, ¿no? El quemarle te soluciona, pero no te da evidencia de nada. Entonces, le quemaron, volvió a salir, se volvió a poner mal, ya le salían heridas, ¿no? Porque el tumor ya estaba más grande. Lamentablemente la trataron como una leishmaniasis en su momento, sin hacerle las biopsias. En el medio del tratamiento de la leishmaniasis se sobreinfectó con el germen de la mosca, ¿no es cierto? Se sobreinfectó y terminó con toda la pirámide nasal tomada por el tumor y por la infección, ¿verdad? Entonces, como ven acá, aquí está el labio. Ahí, ¿no? Y tomó toda la pirámide nasal. Y cuando hicimos la tomografía, pues tiene tumoraciones que van hacia los senos paranasales, van hacia la frente, van hacia el cráneo, hacia la base del cráneo. Entonces, es un tumor nasal por patología, finalmente llegó en estas condiciones, se le hizo la biopsia como corresponde y se encontró que se trataba de un linfoma no Hodgkin T nasal, de muy mal pronóstico. Hizo tratamiento, viejita la señora, así que hizo tratamiento estándar, mejoró, remisionó, pero sabemos que recayó, porque no volvió más, pero sabemos que esto recae y es bastante de mal pronóstico, ¿no? Pero miren cómo hay una presentación de ese tipo, ¿no? O sea, volvemos a repetir lo mismo. Toda tumoración sospechosa o toda lesión sospechosa debe ser biopsiada. Es preferible pecar de exagerado en la biopsia que comernos un diagnóstico tan grande como este, ¿no? Miren cómo le ha comido hasta ha dejado los huesos propios nada más, ¿no? Bien, entonces esto es una serie de malas decisiones tomadas por nosotros los médicos, ¿no es cierto? Que es lo que precisamente queremos evitar con la formación. Bien, pero bueno, por suerte, 90% de los pacientes presentan adenopatías, es un montón. Entonces tenemos ya, un paciente viene y ya tenemos la idea clara cuando se trata de adenopatías de que tenemos que biopsiar porque la sospecha en un adulto es alta. Algunos vienen con afección de otros órganos, hepatomegalia, esplenomegalia. También cuando un linfoma está descontrolado, no se ha iniciado tratamiento y es muy agresivo, va a invadir también la médula ósea. No es una leucemia, es un linfoma leucemizado. O sea, es un linfoma que con sus linfocitos ya maduros, pero enfermos, ha ido a invadir la médula ósea. ¿Ya? También puede haber 25% todas estas infiltraciones extraganglionares que hemos hablado y también puede invadir tubo digestivo, orofaringe, mediastino y a veces también el sistema nervioso central. A veces el linfoma, sobre todo los más agresivos, atraviesan la barrera hematoencefálica, que es digamos, ustedes saben que la barrera hematoencefálica es nuestra protección del sistema nervioso central poderosa, ¿no es cierto? Ni los antibióticos entran. Entonces, que una célula cancerosa entre al sistema nervioso central es grave, habla de su agresividad, ¿no? Y puede pasar, y en ese caso se combina la quimioterapia sistémica por vena con quimioterapia intratecal, ¿no es cierto? Para poder invadir o tratar todas las meninges, que es un cuadro gravísimo, sobre todo de los linfomas de alto grado. Bien, entonces, concepto fundamental de la hemato-oncología y la oncología en general, hablar de síntomas B. Hablamos de síntomas B cuando sabemos que un paciente presenta fiebre sin explicación más de 38 grados, sudoración nocturna o pérdida de peso no justificada de al menos 10% en los últimos 6 meses. Entonces hay que indagar. Esto el paciente nos tiene que contar y para eso tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no es cierto? 60% de los pacientes dice que presentan esto, especialmente en estadios avanzados, y basta con uno de ellos para determinar que tiene síntomas B. Entonces, estamos hablando de un paciente que tiene síntomas B y tiene una tumoración, listo. Cáncer casi seguro, ¿verdad? Biopsia y clasificación.
y estadificación. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, la historia clínica. Es importante valorar el tiempo de evolución. No es lo mismo que me diga, doctora, yo estaba así ya desde Navidad. Bueno, ya han pasado 8 meses, entonces probablemente sea un linfoma, pero de bajo grado, está yendo lento, ¿no? O que me diga, mire, doctora, yo en el desfile del 6 de agosto estaba perfecto. Estamos en octubre y tiene una masa tumoral gigantesca. Entonces estamos hablando de una masa tumoral de alto crecimiento, de una linfoma de alto grado. Entonces es importante en la historia clínica determinar el tiempo y los pacientes nunca saben cuándo les han empezado las cosas. Hay que dar referencias, ¿no? En Navidad estaba bien, en carnavales estaba bien, para que uno se dé cuenta más o menos de dónde viene, ¿no? En el examen físico, por más que yo tenga tomografías, todo a disposición, siempre tengo que hacer la palpación de los ganglios linfáticos, ¿no? O sea, como un médico no puedo, un médico que no revisa al paciente no es médico. Entonces tienes que ponerte tu estetoscopio y palpar con tus guantecitos todos los lugares donde pueden haber ganglios, más allá de que la tomografía ya me esté diciendo, ¿no? Entonces, a organomegalias, visceromegalias, vaso, hígado, también lo tengo que palpar. Como ven en esta enfermedad, los pacientes siempre dicen, ¿no? En el laboratorio, pero no ha salido. Bueno, se dan cuenta que esta enfermedad en un laboratorio común y corriente de sangre no me va a dar casi ninguna pista. Si el paciente está inicial, con un tumor inicial, probablemente ni anemia tenga. Entonces, no es una enfermedad que se detecta en exámenes de sangre comunes y corrientes, se detecta en biopsias con inmunistoquímica, ¿ya? ¿Qué voy a encontrar en un examen o en un hemograma? Pueden encontrar un poco de anemia, si es un curso un poquito más largo. Puede encontrar linfocitosis también, ¿no es cierto? Acuérdense que los linfocitos están totalmente alterados y pueden estar aumentados en porcentaje. Y cuando es muy agresivo, pueden ir a la médula ósea e invadir la médula ósea, ¿no? ¿Puedo encontrar algo de plaquetopenia? Puede ser. Sin embargo, el hemograma más que anemia no me va a dar ningún dato. En las químicas sanguíneas, ¿qué voy a encontrar? Sí, puedo encontrar algo que me dé una alarma, ¿no es cierto? Existen marcadores tumorales, ustedes los habrán escuchado muchas veces y a veces creemos que los marcadores tumorales son el diagnóstico sine qua non, pero no es así. Los marcadores tumorales en sangre, en casi todos los casos, hay una o dos enfermedades que sí son muy orientativos, pero en la mayoría de los casos son simplemente alarmas, ¿no es cierto? No me van a dar ni un diagnóstico, son muy sensibles, pero poco específicos, ¿no es cierto? Van a estar elevados por cualquier cosa, pero sí nos van a alarmar. Por ejemplo, tenemos a la lactato deshidrogenasa. Esta es una enzima muy sensible al recambio celular, ¿no es cierto? O sea, cuando una célula se recambia todo el tiempo, por cualquier razón, por ejemplo, estoy con COVID y tengo mis neutrófilos, bueno, en este caso los linfocitos son, ¿no?, los que están todo el tiempo renovándose, o por ejemplo, tengo una anemia hemolítica, donde están muriendo mis glóbulos rojos y la médula se está creando nuevos glóbulos rojos todo el tiempo. Todo lo que signifique turnover celular, la LDH va a estar aumentada. Puede ser infección, puede ser cáncer, puede ser inflamación. Entonces, no es específico, pero es muy sensible. En estos pacientes hemato-oncológicos se eleva bastante. Entonces, sí le debo hacer una lactato deshidrogenasa, no para diagnosticar, sino para tratar de encajar mi cuadro completo, ¿no? Otra proteína importante es la beta-2 microglobulina. Esta también es un reactante de fase aguda. Estos se llaman reactantes de fase aguda, ¿no? Quiere decir la LDH, la velocidad de heterosedimentación, el fibrinógeno. Son reactantes de fase aguda de dímero. Se elevan por todo lo que me esté pasando, que esté causando estrés en mi cuerpo, ¿no es cierto? Un golpe, una caída, se van a elevar. La beta-2 es un poquito más específica para enfermedades hematológicas y en el linfoma, en el mieloma, se eleva muchísimo. Entonces me va a dar una buena pista, ¿no? Para poder decir, si parece un linfoma, ¿no? Pero lo que más me va a dar pista va a ser la clínica del paciente. Hay que ver, obviamente, urea, calcio, la función renal, la función hepática. Esto no con el objetivo de diagnosticar como tal, sino porque seguramente una vez diagnosticado instauraré un tratamiento y en el tratamiento te necesitaré que los órganos estén indemnes, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la quimioterapia es tóxica, ¿no es cierto? Voy a hacer radiografía, ya no se usa, incluso la tomografía está de salida. Ahora, lo que hacemos en tumores hematológicos, bueno, en linfoma como tal,
El gold estándar, sobre todo el linfoma de Hodgkin, es una tomografía por emisión de positrones, que ustedes la deben conocer. Tenemos un solo lugar en Bolivia, por eso es que muchas veces para iniciar un tratamiento de manera rápida, a veces preferimos hacer una tomografía contrastada, que también nos da la idea, pero idealmente si tuviéramos PET a disposición, deberíamos hacer PET sin lugar a dudas, para diagnosticar y para ver la remisión. En el linfoma Hodgkin siempre. En el no Hodgkin todavía podemos hacer tomografías contrastadas, ¿no? Ahí veré toda la actividad ganglionar o extraganglionar. Bien. ¿Qué más? Entonces, ya hemos dicho cómo vamos a sospechar. Vamos a ver un paciente que va a tener síntomas B, no lo voy a repetir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Es pregunta de examen. Vamos a ver pacientes que están deteriorados. Vamos a ver pacientes que tienen tumoraciones visibles o que las hemos encontrado por tomografía, por ecografía, o en algún lado las hemos encontrado. ¿Qué tenemos que hacer? Ante la alta sospecha de un cáncer, debemos ir a una biopsia. Por más que la sospecha sea enorme, que casi esté confirmado el cáncer, por ejemplo, en una mama, en un útero, donde estoy segura, estoy mirando ¿cómo se llama? Con el colposcopio, o sea, estoy mirando el cuello uterino. He dicho, este es un cáncer, es una úlcera ahí. Aunque sea así, yo no puedo dar ni una sola gota de tratamiento si no tengo el diagnóstico histopatológico, ¿me entienden? Entonces, no se puede iniciar quimioterapia de ningún tipo si no tengo la evidencia patológica de enfermedad neoplástica. ¿Cómo la voy a lograr? Haciendo una biopsia, ¿no? En esto juegan un rol los cirujanos. El rol del cirujano en linfoma es muy limitado, porque por más que yo saque todos los ganglios linfáticos crecidos, se darán cuenta que esta es una enfermedad sistémica, está en la hematopoiesis, está en el linfocito, no va a servir de nada. Entonces, en muchos casos la cirugía puede ser un arma de tratamiento. Por ejemplo, si es un cáncer de estómago, sí, el tratamiento implica la gastrectomía, ¿verdad? Pero en un linfoma solamente tiene un rol para conseguir una biopsia, un rol diagnóstico, ¿ya? Entonces, a la brevedad tengo que mandar a pedir una biopsia de la masa que esté lo más simple de sacar posible. Bien, sea ganglio o tejido extraganglionar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, van a extraer una adenopatía. Miren cómo es el ganglio tan estructurado. Es una estructura compleja. Acuérdense que ahí adentro suceden procesos muy complejos de maduración de los linfocitos. Entonces, tiene mucha estructura y para el patólogo es muy complicado de estudiarlo. De hecho, chicos, ustedes tienen que pensar que si uno decide ser patólogo, la formación de patología es la formación de patología básica. Es como ser médico general, es patólogo general, ¿no es cierto? Así como ve vesículas, ve lunares, ve también linfoma, puede ver cerebro. Entonces, imagínense lo grande de la patología, es gigantesco. Entonces, el patólogo claramente tiene que hacer un camino de especialización. El patólogo que ve el área de oncología se llama oncopatólogo y también dentro de los oncopatólogos tenemos a los expertos en patología hematológica, que es hematopatólogo. Y dentro de los hematopatólogos hay un grupo incluso muy delimitado de patólogos que se dedican solo a ganglio linfático. Imagínense por qué, porque es muy complejo. Tenemos que clasificar y hacer técnicas innovadoras para no equivocarnos en la clasificación. Entonces, el ganglio es una estructura compleja. Esto no es ganglio, chicos, pero lo que quiero que vean acá es que el patólogo tiene pasos para poder analizar sus muestras. Ustedes ya han debido pasar patología, pero bueno, es difícil a veces comprender el trabajo del patólogo. Entonces, lo primero que hace el patólogo o su equipo es fijar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que mandamos en formol, luego pasa por un proceso complejo y la muestra termina en un taco de parafina o en un bloque de parafina que nosotros coloquialmente en oncología le decimos el taco, los tacos, ¿no? De estas parafinas, ven que es una vela, no se ve aquí, pero es como una vela. Se van cortando micrométricamente láminas y se van fijando en los portaobjetos, ¿no? Y esto es lo que se va analizando, ya sea con tinciones básicas o con tinciones más avanzadas o con inmunohistoquímica. Esto es lo que se va analizando. Por eso, esta muestra inicial del cáncer supuesto que el paciente tiene es fundamental. Este es el taco original con el que vamos a trabajar todos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando eso pasa, ya tenemos el tejido y bueno, comenzará la labor de clasificación del patógeno. Este es un linfoma de Hodgkin,
20% de posibilidades. Es un linfoma no Hodgkin, 80% de frecuencia. Entonces, como ven en adulto, el linfoma no Hodgkin es el más frecuente. Ojo cuando se trata de un linfoma de Hodgkin. ¿Por qué? Porque la curación es alta, ¿me entienden? Y en oncología no hablamos de curación tan alegremente. La curación es un término muy difícil de poder determinar. ¿Por qué? Nuestro mayor objetivo en oncología, tanto sólida como hematológica, es la remisión completa. Quiere decir que todo lo que había que demostraba enfermedad se fue. Demostrado por PET, por inmunistoquímica, por biopsia, por lo que sea, se fue. No puedo evidenciar el cáncer. Eso se llama remisión completa. Para que yo pueda aseverar que un paciente está curado, tienen que pasar años de que el paciente no recaiga. Por eso el término curación es complicado. ¿No? No es algo que se puede decir tan alegremente en oncología. Pero dice que el linfoma de Hodgkin tiene una tasa de curación alta. Su mayor pico de presentación es en la adolescencia y a los 40 años. Entonces, cuando se presenta en estas edades clásicas, sobre todo la adolescencia, esa posibilidad aumenta. Entonces, son pacientes en los que no puedo equivocarme en el tratamiento. Debe ser correcto, con las dosis correctas, en los tiempos correctos y salvando todas las complicaciones, debo completar los tratamientos porque su posibilidad es alta, ¿no? De librarse de este tipo de linfoma. Es el 20% de los linfomas y el no Hodgkin es el 80%. Los más frecuentes del linfoma no Hodgkin es el linfoma que tiene origen en el linfocito B, que tiene un poquito de mejor pronóstico que el linfocito T. ¿Por qué? Porque tenemos más armas, ya lo van a ver, tenemos algunas armas un poco más sofisticadas de tratamiento, ¿ya? Y el linfoma T, que es malísimo, realmente, miren, su curación está mal decirlo, está traducido del inglés, pero no es correcto. Su remisión alcanza un 20%, pero recaen. Los linfomas B, los linfomas T, recaen bastante. Los linfomas Hodgkin, los que no han entrado en este porcentaje, suelen ser linfomas Hodgkin muy agresivos, que van a ir a trasplante, van a ir a más quimio y aún así van a fallecer porque tienen mal pronóstico, ¿no? Los que no entran en este grupo, pero la tasa de curación es alta en el linfoma Hodgkin. El linfoma, entonces, si vamos en orden de agresividad, tal vez podemos decir el linfoma Hodgkin es mejor que el linfoma B y el B es mejor que el T, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene que ver el patólogo, me tiene que decir exactamente lo que está pasando, que no es tan fácil. ¿Qué horas me van a hacer? Ya, un poquito más, ¿ya? Entonces, miren cómo está el ganglio linfático. El ganglio linfático, súper complejo. Había tenido folículos, había tenido una corteza, una zona folicular, cápsulas. Antes, yo calculo, ¿no? Me han contado, no mentira. Calculo que los patólogos veían los infiltrados linfocitarios en las diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, si tenía el infiltrado linfocitario por toda la zona folicular, llamaban linfoma no Hodgkin, o cuando no había la célula de Reed-Steinberg, linfoma no Hodgkin folicular. Después tenemos el linfoma no Hodgkin difuso, que afecta a todo el ganglio linfático. Entonces, así ha ido naciendo la clasificación, ¿no es cierto? Pero se ha complicado un poco más porque hoy por hoy necesitamos de técnicas muy novedosas para clasificar. Y ahí con esto más voy a terminar por hoy. ¿Qué es lo que pasa? Sea cual sea de dónde viene el cáncer, chicos, yo necesito saber qué célula está afectada con exactitud. Entonces, el patólogo hace dos cosas. Primero hace una tinción básica, la tinción básica de patologías, la tinción de hematoxilina eosina. Y con sus propios ojos, como ustedes lo han aprendido en cuarto año, creo que es, identifican, esta es una célula muscular, esta es una célula renal, esta es una célula cardíaca, esta es una célula ósea, este es un linfocito, ¿no? Pero más allá de poder verlo con sus ojos, tiene que confirmar su antígeno. Acuérdense que todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo tienen una expresión antigénica, ¿no? Tienen un marcador en su superficie que dice, yo soy Pedro, yo soy Juan, yo soy Pablo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el marcador antigénico de una célula madre hematopoyética se llama CD34, clúster de diferenciación o tipo de diferenciación, ¿no? Es una célula CD34, entonces yo identifico la CD34 antigénicamente y sé que es una célula madre, no hay duda, puedo o no verla con mis ojos, pero sé que es una célula madre. Por ejemplo, un linfocito T
Puede ser CD4, puede ser CD8, lo va a marcar. Si marco CD4, CD8, ya sé que es un linfocito T. Por ejemplo, un linfocito B es CD20 positivo. Entonces, si marca CD20, ya sé que ese linfoma es a linfocitos B. ¿Me entienden? Entonces, CD30 es la célula que aparece en el linfoma Hodgkin, por ejemplo. Es así que el patólogo, más allá de sospechar que se trata de un linfoma, tiene que evidenciarlo en base a estos estudios antigénicos que se llama inmunohistoquímica. Entonces, la oncología ha evolucionado no solamente a la patología, que ya ha sido una revolución, ver el cáncer, sino a marcar las células e identificar exactamente a qué célula corresponde. Hoy por hoy, a estas alturas, ningún oncólogo, ningún hemato-oncólogo puede iniciar un tratamiento si no tiene un estudio de inmunohistoquímica. ¿Ya? Muy bien, bueno. Vamos a terminar este tema que da para 2 clases el día de mañana con una hora que nos va a quedar mañana. Miércoles hacemos mieloma, jueves y viernes hacemos trasplante. La siguiente semana vamos a correr un poquito más, vamos a hacer un tema por clase, vamos a tratar de hacer entrar. Y en 2 semanas terminamos. Hay un feriado la siguiente semana, ya vamos a ver cómo nos organizamos, ¿ya? Bien. A ver. Me voy a dejar de compartir. No los veo. Ahí está. Bueno, entonces está entendido, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer la dinámica de la clase? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿todo bien? Sí está entendido, doctora. Respóndanme, por favor. Ah, ya está, ven, ahí está. Muy bien. Ya, chicos, entonces mañana nos vemos 7 en punto. Algún día voy a tener que variar un poco la hora. Por ahora no, porque tengo clases también. Pero nos vamos a poner de acuerdo con calma. Esperemos que no haya ningún problema y mañana 7 de la noche estamos acá. ¿Ya? Está bien, doctora. Chao, descansen, nos vemos mañana. Chao, chicos. Gracias, doctora. Lean el informe. Hasta luego, doctora.